Listo. Bien, pues buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde en este espacio de divulgación cultural que lleva por nombre Teotihuacán en Casa. El día de hoy pues contamos con la presencia de la doctora Verónica Ortega Cabrera, quien amablemente hoy nos va a conceder un poco de su tiempo para compartirnos su visión sobre uno de los, de los problemas o de los temas más relevantes para la región, el tema de la conservación del patrimonio arqueológico en un contexto turístico que día con día crece, que día con día demuestra nuevos retos y que es importante que nosotros, como habitantes de una región que depende de la actividad turística, pues contemplemos las visiones de especialistas en el tema y que nos permitan pues ir reforzando y enriqueciendo los diversos enfoques que se están trabajando aquí en la región por diferentes instancias, por diferentes personas que están comprometidas con impulsar y fortalecer la región y que pues Teotihuacán se mantenga como un punto importante y que no con ello también descuidemos la parte de la conservación arqueológica, porque creo que eso también es un punto trascendente para la región, para nosotros como habitantes de Teotihuacán. Y por lo mismo, pues yo agradezco mucho que la doctora Verónica Ortega hoy esté aquí con nosotros y pues nos platique un poco sobre este tema. Antes de iniciar y de cederle la palabra, pues quisiera presentar a la doctora Verónica. Ella es arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene una maestría y doctorado en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una especialidad en políticas culturales y gestión cultural por la Universidad Autónoma Metropolitana y la Organización de Estados Iberoamericanos. Durante un tiempo, de 2001 a 2019, fue subdirectora técnica en la zona arqueológica de Teotihuacán y también ha desarrollado actividades como gestora del sitio ante la Dirección de Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Actualmente la doctora Verónica es docente y coordinadora de la licenciatura en Turismo del Centro Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, en el Valle de Teotihuacán. De ahí deriva el hecho de que pues, es la persona indicada, considero, para ir abordando este tema sobre el contexto turístico de Teotihuacán y que la parte de su especialidad en estudios mesoamericanos y su licenciatura en arqueología nos permite también integrar la parte turística a la conservación del patrimonio arqueológico. Entonces considero que la intervención de la doctora Verónica nos va a poder vislumbrar un panorama integrador entre la cuestión turística y la cuestión de la conservación del patrimonio arqueológico. Y bueno, sin más, yo le cedo la palabra, doctora. Reitero mi agradecimiento por poder estar hoy aquí con nosotros. Y pues adelante, le cedemos la palabra. Comentarles a quienes nos están acompañando el día de hoy que al final vamos a abrir una sesión de preguntas. Si ustedes están interesados en generarle una pregunta a la doctora Verónica o algún comentario, alguna inquietud que tengan, adelante, la pueden escribir en los comentarios y la doctora al final pues va a atender cada una de sus dudas. Bueno, pues bienvenida, doctora, a este espacio con el que pues siempre nos ha apoyado y siempre ha estado presente y pues bueno, hoy no es la excepción. Le cedo la palabra y pues adelante, recordando el tema que manejamos, la conservación del patrimonio arqueológico de Teotihuacán en el contexto turístico de la región. Pues adelante, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, querido Alonso. Buenas tardes a todos. Pues antes que nada agradecer la invitación. Creo que este tipo de iniciativas como las que ha desarrollado Alonso en los últimos años y que ha tenido mayor fuerza en los últimos meses, nos hacen mucha falta, ¿no? Nos hace muchísima falta en el Valle de Teotihuacán. Somos una región con un gran potencial en todos los sentidos, en el sentido de los recursos arqueológicos con los que cuenta el valle, los recursos históricos,
sus recursos naturales también, que son de gran trascendencia, y qué decir de su gente, ¿no? Y todo su patrimonio inmaterial. Sin embargo, creo que faltan justamente los canales de comunicación a partir de los cuales podamos nosotros integrar una visión verdaderamente unificada, a partir de la cual los teotihuacanos que estamos en el valle, pues podamos trabajar desde una iniciativa propia, es decir, que no nos lleguen las iniciativas de afuera, como ha sucedido pues prácticamente a lo largo del último siglo. Y pues bueno, me emociona mucho este tema porque, como bien lo comentaba hace un momento Alonso, pues gran parte de mi vida la he dedicado a la investigación arqueológica y a la conservación de monumentos arqueológicos en Teotihuacán, y recientemente me he incorporado a la parte de la gestión del patrimonio desde la perspectiva turística. ¿Por qué es importante este vínculo? Pues porque, bueno, desde el principio de la gestión de los recursos arqueológicos en este país, más o menos a finales del siglo XIX, en realidad siempre han estado vinculados a la actividad turística. De hecho, el turismo se desarrolla como actividad económica durante todo el siglo XX, y pues ha ido de la mano con esta apertura de sitios arqueológicos convertidos en zonas arqueológicas, y la finalidad en muchas ocasiones de esa apertura, además de la investigación científica y la educación, pues ha sido justamente potencializar ciertas regiones a través de los recursos para generar actividades económicas que permitan pues mejorar la calidad de vida de las personas que están ahí. Y justamente esa una de las pues digamos de las justificaciones que tuvo la exploración de los monumentos arqueológicos en Teotihuacán desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Y pues bueno, siempre han estado vinculados. A mí me gustaría comentarles que pues desde la propuesta de don Leopoldo Batres de explorar la pirámide del Sol, bajo esta visión nacionalista del porfiriato, en donde se buscaba mostrar al mundo que realmente en México también había grandes culturas que habían tenido o habían desarrollado civilizaciones muy complejas como las europeas, pues la justificación para poder desarrollar estos proyectos y sobre todo para utilizar presupuestos del erario federal, del erario público en la develación de monumentos arqueológicos, pues obviamente tenía que ir cargada con un asunto económico, ¿no? Es decir, se van a abrir o se van a descubrir estos grandes monumentos, pero la finalidad, además de mostrar al mundo nuestras culturas, es que también se genera una serie de actividades económicas. Por lo tanto, no podemos desligar de ninguna forma la actividad arqueológica, la actividad de la investigación arqueológica, de las derivadas, que en este caso una de ellas y de las más importantes es justamente la actividad turística. Ya Leopoldo Batres entonces proponía, ¿no?, que podría ser un espacio atractivo el área de Teotihuacán por su monumentalidad, por la cercanía con la Ciudad de México, por la conectividad que tendría a través de diversas vías de comunicación, la más importante de ellas que era la comunicación ferroviaria en ese momento, pero también tiene la visión no solamente de dejar descubierta la pirámide del Sol, sino de generar por primera vez un museo de sitio, ¿no? En todo el país, el Museo de Sitio de Teotihuacán es el primero en su categoría, y poner en exhibición los hallazgos que él estaba realizando en ese momento para incentivar una visita. Al principio, pensada principalmente para diplomáticos, personas del gobierno, grupos de estudiosos, ¿no? Y posteriormente también empezó a tener fines educativos, es decir, para los jóvenes estudiantes de bachilleres que se fueran acercando poco a poco para ir construyendo estos elementos de identidad también, ¿no? A través de la educación, el patrimonio arqueológico conforma una de las principales fuentes de identidad. Y así fue utilizado por diversos gobiernos, desde el porfiriato hasta la actualidad, ¿no? Aunque bueno, ahora estamos viendo también cambios importantes respecto del uso social que se le está dando a los monumentos arqueológicos. Pero en términos generales, un poquito para contextualizar este asunto de la relación entre el patrimonio arqueológico y el turismo, pues podemos ver entonces que van ligados prácticamente desde el principio. Un poquito más adelante, cuando Manuel Gamio asume las funciones de director o de responsable de la zona arqueológica de Teotihuacán, pues también visualiza y de hecho justifica en muchos de sus escritos la importancia de vincular al turismo
con la presencia de la zona arqueológica. Incluso dice, ¿no? Hay que aprovechar esos monstruos mitológicos, es decir, las serpientes emplumadas que están apareciendo en el templo de Quetzalcóatl. Hay que aprovechar también el valle, la geología del valle, que vengan aquí exploradores que puedan admirar las bellezas geológicas de la región. Tenemos además un gran patrimonio virreinal. Recuerden que con su obra de la población del Valle de Teotihuacán, pues justamente genera prácticamente un catálogo de los recursos históricos que hay en la zona. Además de también tomar en consideración lo que a la postre sería conocido como el patrimonio cultural inmaterial. Las tradiciones, las leyendas, el registro de las danzas, el registro de los cantos, ¿no? Y todos estos elementos empiezan a ser considerados como atractivos o como recursos que podrían conformar un escenario en donde además de llevarse a cabo investigaciones científicas, también se pudiese aprovechar para que la gente cercana y la gente de la Ciudad de México tuviera un momento de gozo, digamos, es decir, que llegara a admirar, que llegara a contemplar recursos arqueológicos, recursos naturales y recursos sociales en el Valle de Teotihuacán. Cuando nosotros revisamos la literatura generada por Manuel Gamio, podemos ver justamente todo este interés de estar ligando constantemente el patrimonio arqueológico con el turismo. ¿Por qué? Pues porque finalmente se estaba convirtiendo a este patrimonio en un recurso, es decir, en un elemento que podía ser socialmente aprovechable desde el punto de vista de que iba a generar ciertas actividades económicas, ¿no? Y por eso también el interés de Gamio de desarrollar la parte artesanal, porque pues para ese entonces, en realidad las industrias de obsidiana y la propia industria alfarera, pues eran solamente de consumo doméstico, no había realmente esta producción en masa de objetos que pudiesen expenderse como lo vemos hoy en día, ¿no? También importante establecer que desde la época de Batres, volviendo un poquito a la parte turística, se establecen, digamos que las primeras prestaciones de servicios turísticos en la región. Batres piensa, por ejemplo, en establecer el primer hotel en el Valle de Teotihuacán, que estaría ubicado en lo que actualmente conocemos como el edificio del Centro de Estudios Teotihuacanos. Compra propiedades muy cercanas a la Pirámide del Sol y manda a construir, en este caso, este edificio para que tenga funciones de hotel, ¿no? De tal manera que ya tenemos ahí una primera prestación de servicios turísticos. Además de que también muy cerca está esta gran oquedad que actualmente conocemos como el restaurante de la Gruta, y él comienza justamente a llevar a cabo una serie de actividades en donde se da alimento a personajes que vienen a visitar Teotihuacán, sobre todo funcionarios públicos, y se los llevan a comer a ese espacio que pues resulta muy agradable, además está muy cerca de la Pirámide del Sol, y tenemos ahí el primer restaurante turístico, porque está diseñado o está en funciones específicamente para las personas que vienen a visitar la Pirámide del Sol y el Museo de Sitio. Entonces, vean cómo se empieza a integrar justamente todos los elementos que a la postre van a conformar los servicios turísticos. Tenemos el gran recurso arqueológico que es la Pirámide del Sol con su museo, y muy cerquita, pues prácticamente a unos 300 metros de distancia, vamos a tener el primer hotel y el primer restaurante, que va a ser la Gruta, ¿no? Una vez que Gamio asume entonces sus funciones en la zona arqueológica de Teotihuacán, también incentiva muchísimo la actividad turística. De hecho, en documentos que deja escritos Gamio y en la propia obra que él ha publicado, se observa su interés porque se generen imágenes postales de la zona arqueológica, imágenes postales que se puedan vender, ¿no? O sea, es decir, que incluso generen un recurso, porque pues también estamos aquí viendo que ellos necesitaban recursos para darle mantenimiento y para seguir explorando los monumentos, y a veces los recursos eran muy escasos, es decir, el gobierno federal pues sí aportaba ciertas sumas de dinero, pero siempre eran muy escasos. Entonces, ¿de qué manera yo puedo hacerme de una mayor cantidad de dinero? Pues entonces vamos a generar elementos que puedan ser vendidos a las personas interesadas en venir a Teotihuacán. Y entonces genera esta idea de vender postales.
toman fotografías, las mandan a imprimir y hay una serie de postales de los monumentos que están descubiertos en ese momento. Estamos hablando del año 1920, está descubierta la pirámide del Sol, por supuesto, los edificios subterráneos, el templo de la agricultura y las exploraciones del propio Gamio en la ciudadela con el templo de la serpiente emplumada. De todos estos elementos, pues se venden las postales. Además, también en ese momento se crearía lo que sería el primer servicio de transporte de turistas a Teotihuacán, que vendría siendo el famoso tranvía de mulitas, que venía desde la estación del tren de San Sebastián Xolalpan, atravesando la calzada de los Muertos para llegar justamente a la Pirámide del Sol y al Museo de Sitio, ¿no? Entonces ya ahí tenemos varios elementos que están conformando, digamos, el espacio turístico del Valle de Teotihuacán, pero siempre centrado, porque ese va a ser el principal atractivo, en los grandes monumentos, ¿sí? Particularmente en este caso, la Pirámide del Sol. Es importante visualizar todo esto porque justamente enfatizamos de nueva cuenta que la relación entre las exploraciones arqueológicas y el turismo es muy estrecha, sumamente estrecha. De hecho, se ha pues visualizado que el turismo vendría siendo como uno de los principales fines por los que se gestiona una zona arqueológica, ¿sí? Por supuesto que de acuerdo con nuestra normatividad y la legislación en materia de conservación y protección del patrimonio arqueológico, los fines principales son la investigación, la conservación, la protección y la divulgación o la difusión de los conocimientos que se generan a través de las exploraciones arqueológicas. Sin embargo, en lo práctico, digamos, en la vida real, en realidad sí se genera todo un entorno que busca el aprovechamiento económico de los recursos arqueológicos, ¿sí? Porque los están viendo justamente como eso, como recursos. Y ahí es donde nosotros comenzamos a ver cierta problemática. Y esa problemática tiene que ver que al considerar los recursos arqueológicos, tratamos de aprovecharlos al máximo. Y en la parte turística, esto tiene implicaciones de incentivar una visita cada vez más masificada, sobre todo por el tipo de desarrollo que ha tenido el turismo en los últimos 50 años, ¿no? Que ha tendido justamente hacia la masividad, es decir, a generar una mayor derrama económica a partir de una presencia masiva de personas en los sitios que son atractivos, sean tanto naturales como culturales. Y para el caso específico del Valle de Teotihuacán, pues obviamente el turismo se siguió concentrando en los grandes monumentos, a pesar de que Gamio nos había dicho desde el año de 1920 que el valle era rico en muchos otros recursos, que teníamos la geología, que teníamos todos los elementos históricos y además estaba, por supuesto, la cereza del pastel, que eran los monumentos arqueológicos, ¿no? Pero las políticas tendieron justamente a que todo se concentrara en torno a los grandes monumentos. Como les decía, desde Batres, el primer hotel, el primer restaurante, ¿no? El transporte turístico que traía directamente a las pirámides y se dejaba de lado la parte semirural o la parte rural de las comunidades asentadas alrededor de los grandes monumentos, que en ese momento, estamos hablando del año 1920, pues eran verdaderamente comunidades muy pequeñitas, ¿no? San Francisco Mazapa, San Juan Teotihuacán, San Sebastián Xolalpan, eran pequeños caseríos o poblados muy pequeños con calles de tierra, ¿no? Que probablemente pues no resultaban muy atractivos y todo se centraba en los grandes monumentos. Siempre la política de las exploraciones y la política de la gestión del valle sí ha tendido mucho hacia esa centralización en los grandes monumentos, ¿no? De hecho, en la actualidad lo podemos visualizar todavía. Todas las indicaciones en las carreteras que llevan al Valle de Teotihuacán no dicen Teotihuacán, dicen pirámides, ¿no? Conducen de alguna manera, hasta psicológicamente, a las personas a que vayan a las pirámides, no tanto a Teotihuacán, no a conocer la ciudad prehispánica, sino directamente a las pirámides. Y eso lo vamos a ver un poquito más acentuado hacia las siguientes décadas, dejando un poquito la parte de Gamio, y nos vamos a ir hasta 1960, cuando se explora
la Calzada de los Muertos, con este gran proyecto del sexenio de Adolfo López Mateos, al que le llamaremos Proyecto Teotihuacán, en donde se descubre, ahora sí se excava por primera vez de manera sistemática la pirámide de la Luna, la plaza y la Calzada de los Muertos hasta la Ciudadela. Se reubica el Museo de Sitio, se pasa hacia lo que sería la parte sur de la Calzada de los Muertos, en donde actualmente conocemos este edificio que se le denomina el exmuseo, y se generan además elementos que permiten una visita turística mucho más confortable, ¿no? Siempre buscando seguir atrayendo a la gente hacia los grandes monumentos a partir del diseño de una infraestructura que tenga mayor receptividad. Así es que se genera una área de servicios, como se le conoce actualmente, que es la que se encuentra en Puerta 1. Se expropian además los terrenos de lo que actualmente conocemos como la zona arqueológica de Teotihuacán, que además vale la pena decirlo, pues es apenas el 10% de la superficie de la ciudad prehispánica de Teotihuacán. En realidad es una parte muy pequeñita de la ciudad, ¿no? Sin embargo, es la parte que tiene los grandes monumentos y ese siempre ha sido el interés, ¿no? La parte monumental. Además, para esa época, estamos hablando de los años 60, pues en realidad apenas se estaba visualizando el asentamiento urbano y se tenía la idea, se estaba creando la idea de sus 20 kilómetros cuadrados de extensión. Sin embargo, bueno, se protege toda el área monumental, se expropian 264 hectáreas y ahí se construye un nuevo museo de sitio con tecnologías de la época, mucho más, digamos, mucho mejor adaptado que el anterior museo de la época de Batres, y además se genera un circuito escénico. Ese circuito escénico está justamente diseñado, al que ahora le llamamos empedrado arqueológico, está diseñado para que los visitantes puedan admirar la monumentalidad, es decir, le den la vuelta a los grandes monumentos y vayan viendo sus diferentes aspectos, ¿no? Sus fachadas, la parte lateral, la relación que guardan con el paisaje. En realidad, por eso es que está empedrado ese circuito escénico, precisamente para que la gente vaya de manera lenta apreciando la belleza del paisaje y, por supuesto, también visualizando parte de la fauna y la flora que hay en Teotihuacán. También se diseña para ese momento la autopista que une a la Ciudad de México con la zona arqueológica de Teotihuacán. Y desde ahí vemos que el turismo estará enfocado a la visita a los monumentos. No se está diseñando un turismo más amplio, no se piensa que los turistas que vienen de la Ciudad de México vayan a las comunidades de alrededor, no. El interés fundamental aquí es que se dirijan a los grandes monumentos, al templo de Quetzalcóatl, a la Calzada de los Muertos y las dos grandes pirámides, ¿no? Y bueno, algunos de los palacios o estos conjuntos habitacionales que se exploran en esa época y que, bueno, nos muestran además bellísimos ejemplos de pintura mural, ¿no? Sin embargo, el simple hecho de que tengamos una vía de comunicación directa entre la Ciudad de México y la zona arqueológica, que es esta autopista, nos genera una especie de túnel, es decir, no hay forma de que el turista se salga a otro lado, no hay forma de que el visitante vaya y recorra el Valle de Teotihuacán. Está dirigido específicamente hacia la zona que está administrando el INAH y de alguna manera está generando un turismo muy focalizado. ¿Sí? Una actividad turística sumamente focalizada, que además es un turismo de ida y vuelta. ¿Por qué? Porque no hay otra infraestructura turística en la zona. El Valle de Teotihuacán hasta hace unos 15 años carecía realmente de una infraestructura turística mucho más amplia. Digamos que en las últimas 2 décadas es cuando pues este boom de la actividad masiva ha permeado hacia las comunidades. Pero antes de eso, pues, seguramente algunos de mis escuchas, de las gentes que están viéndonos en este momento, recordarán que hace unos 20, 30 años, pues realmente en Teotihuacán no había forma de que el turista se quedara, ¿no? No había hoteles, no había más restaurantes, solamente los que estaban alrededor de la zona arqueológica de Teotihuacán, sobre el circuito periférico o este circuito escénico, y el turismo era de ida y vuelta, ¿no? Venir unas horas a visitar la zona arqueológica y regresarse hacia la Ciudad de México.
Por supuesto, esto con el paso de los años ha ido generando una serie de conflictos y una serie de problemáticas en diferentes ámbitos. Por el lado de la conservación arqueológica, por el lado de la conservación de los monumentos arqueológicos, pues sí hemos tenido severos problemas por la visita masiva, ¿no? Porque además todo el mundo, todos los visitantes querían subirse a las pirámides, ese era el objetivo fundamental. En alguna ocasión yo platicaba con un colega arqueólogo y le decía, bueno, ¿por qué será eso? O sea, por qué pasa eso de que la gente necesariamente quiere subirse a las pirámides? Ese es el objetivo de la mayor parte de la gente. Y me decía este colega con mucha razón, dice, la culpa no es de la gente, la culpa es de los arqueólogos, que hemos reconstruido las escalinatas y obviamente incentivamos a que la gente suba, ¿no? Ha habido una visión, digamos, como separada entre lo que es la investigación arqueológica y la gestión de los sitios arqueológicos, es decir, cómo los vamos a manejar, cómo los vamos a enfocar, qué tipo de uso se les van a dar a los diferentes monumentos. Realmente estamos diseñando visitas didácticas que nos generen un aprendizaje, un conocimiento y un acercamiento a ese patrimonio y a sus valores, o solamente estamos generando espacios en los que pues la gente incluso los considera recreativos, ¿no? Que a lo mejor no aportan otra cosa más que la propia experiencia de estar en el lugar y sobre todo a veces hasta un reto, ¿no? El reto de ver si puedo subir las dos pirámides el mismo día, a ver si aguanto subir. Ahí hay un problema en que la propia arqueología, la práctica de la arqueología, pues ha estado desvinculada del uso final que van a tener las exploraciones o los hallazgos de estos grandes monumentos. Pero bueno, regresando a la parte de la conservación, pues sí, esta parte masiva, esta visita cada vez más fuerte, de números cada vez más grandes, si nosotros revisamos las estadísticas del INAH, pues en los últimos 50 años vemos que nos hemos ido hasta los 4 millones de visitantes anuales, lo cual es una cifra verdaderamente enorme en términos de la capacidad de carga que tiene el propio sitio y además de la fragilidad de los elementos que constituyen los edificios y los espacios arquitectónicos de una urbe que además no estuvo pensada para números tan grandes, ¿no? De personas. Hay que pensar que en la pirámide del Sol o la de la Luna, pues no subían miles de personas en la época prehispánica, eran unas cuantas personas las que subían, pero con el uso turístico que se les da a los monumentos, pues se cambian mucho de los significados de ellos mismos y además tenemos que se generan pues factores de deterioro, perdón, muy importantes, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta hace un año todavía teníamos que cada vez se buscaba ampliar la capacidad de visita de la zona arqueológica. Y aquí también es muy importante visualizar las diferentes políticas públicas que se han aplicado en los últimos 30 años en torno a Teotihuacán. También es importante considerar que hay intereses políticos, que hay intereses económicos que en determinadas épocas o en determinados momentos han permitido que se den nuevos usos sociales al patrimonio que hay en el Valle de Teotihuacán. Parece ser que hace unos 20 años comenzó a gestarse una nueva política con esta idea de conmemorar el bicentenario de la independencia y el centenario de la Revolución Mexicana, y sobre todo con el proyecto que ya se traía prácticamente desde finales del siglo pasado y principios de de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, ¿no? Al estar tan cerca del Valle de Teotihuacán, pues se pensó que el Valle de Teotihuacán también podría reforzarse o reconceptualizarse en términos turísticos. Y entonces se generaron una serie de políticas públicas tendientes a atraer todavía más gente al Valle de Teotihuacán, utilizando la zona arqueológica como principal atractivo, pero ahora sí tratando de hacer una oferta un poquito más amplia, ¿no? Y entonces tenemos la famosa concepción de lo que sería el corredor turístico Ecatepec-Nopaltepec, que desde el sexenio como gobernador de Enrique Peña Nieto en el Estado de México comienza a desarrollarse, ¿no? Después vamos a ver una serie de programas a través de la Secretaría de Turismo Federal y Estatal que tienen que ver
con el reposicionamiento del Valle de Teotihuacán, pero desde el punto de vista de que hay que generar otros atractivos. Y entonces viene el famoso programa Pueblos con Encanto, ¿no? Que fue un programa estatal a través de la Secretaría de Turismo del Estado de México, que permitió que bajaran recursos económicos para mejorar la imagen urbana de comunidades como Acolman, San Juan Teotihuacán, San Martín de las Pirámides, y de buscar qué otros elementos se podrían estar activando en ese momento para la actividad turística, ¿no? Es decir, para tener una oferta mucho más amplia, que ya no todo se concentrara en la zona arqueológica, sino que se pudiera distribuir la actividad turística hacia otras zonas. Ese programa, Pueblos con Encanto, en realidad solamente tuvo vigencia durante 2 años, pero pues prácticamente todas las comunidades del Valle de Teotihuacán entraron al programa, ¿no? Fue Pueblo con Encanto Acolman, San Juan, San Martín, Otumba, Ajapusco y Nopaltepec. Todos estos municipios del corredor famoso Ecatepec-Nopaltepec se convirtieron en pueblos con encanto y se generó esta mejoría de la imagen urbana de las comunidades para atraer mayor cantidad de turistas. Con esto también se incentivaron las famosas ferias regionales, ¿no? La Feria de la Piñata, la Feria de las Cactáceas, la Feria de la Obsidiana, la Feria de la Tuna, buscando empezar a ensamblar elementos del patrimonio cultural inmaterial, elementos del patrimonio cultural histórico y colonial, las haciendas pulqueras, que vendrían siendo un patrimonio industrial del siglo XIX, principios del XX, y abrir más la actividad turística, ¿no? Con miras a que los pasajeros que estuvieran en tránsito en el nuevo aeropuerto por algunas horas se desplazaran hacia el Valle de Teotihuacán y esto pues generara una mayor derrama económica, ¿no? Entonces, había aquí esta liga entre el aeropuerto y el Valle de Teotihuacán, ¿no? Incluso se comenzó a construir la autopista Texcoco-Teotihuacán, de la cual pues nos quedó solamente el pequeño tramo entre Acolman y la carretera Lechería Texcoco, pero todavía está construyéndose el tramo que iría hasta donde iba a estar el nuevo aeropuerto internacional. También dentro de toda esta dinámica, pues surge el programa Pueblos Mágicos, ¿no? Y entonces yo recuerdo todavía haber tenido la experiencia de que los presidentes municipales de San Martín y de Teotihuacán, pues estuvieran muy urgidos, ¿no? De armar el expediente Pueblos Mágicos, porque además ya tenían, pues prácticamente el visto bueno del presidente, que en ese momento era Enrique Peña Nieto, de que sus pueblos o sus municipios definitivamente iban a entrar al programa Pueblos Mágicos, ¿no? Independientemente de que el expediente estuviera bien armado o no lo estuviera. Ya era prácticamente un compromiso de que esas dos comunidades se convirtieran en pueblo mágico. Y así fue, ¿no? En el año 2015 obtuvieron la nominación Pueblos Mágicos con la intención nuevamente de incentivar mucho más el turismo, llevarlo ya hacia las comunidades y generar una serie de dinámicas empresariales que aprovecharan pues no solamente el espacio arqueológico ni el espacio terrestre, incluso el espacio aéreo, ¿no? Y es cuando vemos este gran boom de los vuelos en globo aerostático en el Valle de Teotihuacán, que además se ha convertido en uno de los principales atractivos, ¿no? Y vemos cómo pues está cambiando justamente la forma de visitar Teotihuacán, ¿no? Se ha incentivado mucho esta parte. Bueno, después del programa Pueblos Mágicos, en donde ya estamos viendo cómo se van conformando las políticas públicas estatales, las políticas públicas federales. También tenemos el famoso proyecto del videomapping, ¿no? Lo que era experiencia nocturna, con la idea de generar una pernocta en el Valle de Teotihuacán, gracias a que ahora con Pueblos Mágicos ya teníamos mejores escenarios urbanos, es decir, ya estaban mejoradas las fachadas, ¿no? De los principales comunidades, y además teníamos pues una serie de microempresas que estaban surgiendo para ofrecer hospedaje y alimentación a diferentes sectores turísticos, ¿no? Entonces, vemos cómo ha ido evolucionando. Se trató ahora sí de conformar una vista o una visión mucho más integral de lo que iba a ser el turismo en el Valle de Teotihuacán, aunque siempre centrado en los grandes monumentos. A partir de hace unos 20 años, como les decía, ya tratando de aprovechar también el patrimonio cultural
inmaterial, la parte histórica e incluso también la parte natural, ¿no? A través de esta vista paisajística que nos ofrece el vuelo en globo. Pero bueno, ¿cuál ha sido el resultado de todas estas políticas? ¿Realmente hay una planeación? ¿Realmente se está pensando cómo integrar a las comunidades? Por ahí me hacía una pregunta Alonso respecto de, bueno, ¿qué beneficios está trayendo realmente la actividad turística? ¿Están insertadas las comunidades o solamente sirven como escenarios? ¿Los pobladores verdaderamente están involucrados en la actividad turística? ¿Hay que darles más información? ¿Qué pasa? ¿De qué manera podemos seguir desarrollando esta actividad? Pues realmente yo creo que nunca ha habido una planeación en términos de integrar a las comunidades. Tampoco los proyectos turísticos han surgido desde las comunidades. Como hemos podido visualizar a través de esta muy breve, pero de verdad muy breve recorrido histórico, siempre ha sido esta actividad turística pensada en términos de las exploraciones arqueológicas y con la participación de entes ajenos al Valle de Teotihuacán. Es decir, con la participación del gobierno federal, empresarios que, bueno, de alguna manera generan sus emprendimientos, pero las comunidades se han insertado a veces de manera incluso, digamos, prácticamente por accidente a la parte turística, ¿no? En los últimos años también hay que considerar que el contexto social ha cambiado muchísimo. Todavía hace medio siglo, cuando el gran proyecto Teotihuacán del sexenio de Adolfo López Mateos, pues la mayor parte de la gente que habitaba en las comunidades del Valle de Teotihuacán, pues no pasaba del nivel primaria o secundaria, ¿no? Es decir, ellos tenían todavía una actividad agropecuaria importante. La mayoría de la gente en Teotihuacán era campesina. Pues realmente su producción era de subsistencia. Y muchos de los artesanos que desde la época de Gamio ya habían desarrollado sus talleres, pues seguían teniendo todavía una economía muy doméstica, ¿no? Y una preparación, digamos, académica limitada. Limitada porque también pues el contexto y las condiciones sociales del Valle de Teotihuacán así lo generaban, ¿no? Pero en la actualidad pues ya tenemos jóvenes profesionistas en todas las ramas, ya cualquier habitante del Valle de Teotihuacán, es decir, todos los jóvenes tienen acceso a la educación universitaria. Ya vemos cada vez gente con mayor preparación, pero sobre todo con otro perfil de aspiraciones en torno a lo que es la vida y su actividad económica. Cada vez tenemos más reducida la parte agropecuaria, es decir, ya no hay tantos campesinos. Las condiciones socioeconómicas del valle han cambiado de tal manera que ahora, pues obviamente se busca con mayor abundancia, es decir, más gente quiere integrarse a la actividad turística desde su propio emprendimiento, ¿sí? Generar su propia empresa, tener su propio tour, porque ahora ya hay jóvenes que están preparados para hacer esto, visualizarlo desde el punto de vista de lo comercial, cómo puedo aprovechar mejor, pero seguimos todavía sin una directriz, sin una orientación, sin una planeación integral que nos permita, pues de alguna manera, aprovechar los recursos de manera sustentable, porque además también aquí es muy importante pensar en que todo recurso es finito, sea recurso natural o recurso cultural, es absolutamente finito, no se renueva y por lo tanto tenemos que darle un uso sustentable. Ahora, como les decía, pues ya mucha gente busca tener su propio emprendimiento, pero no hay una línea general que nos permita saber hacia dónde vamos a llevar al turismo en los próximos años. Y la condición que nos ha generado esta sindemia del COVID-19 nos está poniendo incluso un escenario cada vez más complicado, porque también la actividad turística va a cambiar, de hecho ya cambió, estamos ante un momento, ante un desfase entre lo que era el turismo hace un año y lo que será en adelante. En términos de que, bueno, ahora debemos de pensar en un turismo ya no masivo,
Sin embargo, pues me dirán muchos de los que iniciaron emprendimientos, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Yo ya había invertido, yo ya tenía toda una expectativa respecto de lo que iba a ser el turismo, de lo que yo iba a hacer en mi emprendimiento, pero yo creo que también tenemos que aprovechar este momento y generar una reflexión muy particular en términos de qué queremos realmente de la actividad turística en el Valle de Teotihuacán. Ya está detonada, ya está desarrollada, ya hay cierto nivel de infraestructura, se han hecho inversiones verdaderamente millonarias, ¿no? Para incentivar esta actividad, desde una visión muy centralista, con muy escasa participación por parte de las comunidades. Las decisiones siempre han sido tomadas de manera vertical. Ahora que estamos en esta situación y que hemos visto los efectos además, porque quienes más han sufrido en esta situación de la sindemia del COVID-19 han sido justamente los artesanos, los pequeños empresarios, los que tenían fincadas todas sus esperanzas en la venta de sus productos de manera directa a los turistas que llegaban a Teotihuacán, ¿no? Y pudimos ver incluso que mientras estuvo cerrada la zona arqueológica, pues la gente tuvo que establecer sus vendimias sobre el periférico arqueológico, esperando que por ahí un turista que se hubiese escapado del encierro, de la contingencia, les comprara una mercancía, ¿no? Les comprara sus artesanías. Yo creo que sí es un momento muy importante para reflexionar. Estamos tan centrados en la parte monumental de Teotihuacán, seguimos teniendo todavía esa idea, que a la hora de que se cierra la zona arqueológica, pues prácticamente la economía se viene para abajo, ¿no? Ha sido muy, muy, muy centralizada la actividad, reitero, pero sobre todo, como les decía, no hemos tenido una planeación integral, no hemos visualizado un poquito más allá y por eso no estamos preparados para las contingencias, para las situaciones como la que estamos viviendo en la actualidad, porque no hay plan B, ni hay plan C, tampoco es más, ni siquiera hay plan A, ¿no? ¿Quiénes van a participar de manera directa en la actividad turística? El turismo verdaderamente solo puede ser masivo, solo hay beneficios si es masivo. Podemos generar emprendimientos sustentables, diversificados, que permitan no solamente el ocio, sino la experiencia de aprendizaje, la experiencia de un conocimiento basado en los recursos que tiene el Valle de Teotihuacán. Podemos hacerlo. Yo creo que sí, sobre todo con estas generaciones que ya están mejor preparadas, que tienen una idea mucho más amplia, que están globalizadas y sobre todo tecnificadas, sí se pueden generar nuevas y mejores experiencias turísticas en el Valle de Teotihuacán, no tan centradas en la parte de los grandes monumentos arqueológicos, pero sí bajo un discurso de el gran desarrollo que alcanzó la cultura teotihuacana justamente por su visión de sustentabilidad, porque fue equilibrada con el medio ambiente hasta cierto punto, ¿no? Ya ven que también hay teorías respecto a de que fueron muy depredadores del medio ambiente. Sin embargo, nunca dejaron una huella ecológica como la que nosotros estamos dejando. Y en esos términos, creo que sí es importante recuperar los valores de la ciudad prehispánica de Teotihuacán, pero no solamente desde el punto de vista monumental, sino desde el punto de vista de cómo manejaron los recursos naturales, cómo aprovecharon el paisaje, cómo aprovecharon la geología, cómo aprovecharon cada uno de los recursos que tenían los manantiales, los ríos, que desafortunadamente ahora ya no existen, están totalmente contaminados. ¿Cómo recuperar todos estos elementos para verdaderamente ver al turismo como una actividad holística, que además de aprovechar y recuperar recursos económicos a partir de su desarrollo, también pueda generar efectos positivos hacia la recuperación de ciertos espacios verdes, hacia la recuperación de nuestros mantos freáticos, la recuperación también de los cuerpos de agua, ¿no? Que están pues muy, muy perdidos en estos momentos. ¿Cómo hacer que el turismo genere conciencias dentro, en los visitantes, una conciencia de conocer una ciudad que duró más de 600 años, que aprovechó perfectamente todos los elementos de la región circundante, y cómo convertir eso en una visión turística? Y tratar de recuperar justamente lo que decía Gamio en 1920, hace ya 100 años, ¿no? Que sigue siendo una idea totalmente vigente, que se puede todavía desarrollar.
aprovechar el patrimonio artístico, el patrimonio histórico, el patrimonio natural, los monstruos mitológicos, y recurro mucho a esa frase porque me encanta cómo lo dice Gamio, ¿no? O sea, toda esa fantasía, todo ese patrimonio inmaterial que está ahí y que puede ofrecer verdaderas experiencias de aprendizaje y de conocimiento. En esos términos, creo que sí todavía el turismo debe evolucionar en Teotihuacán, y yo creo que Teotihuacán podría ser la punta de lanza para emprendimientos turísticos o de turismo cultural sustentable que genere una riqueza mejor distribuida, ¿no? Porque también ese ha sido otro de los grandes problemas del turismo, no solamente en Teotihuacán, de hecho en todo nuestro territorio nacional, el desequilibrio tan fuerte que hay entre los que generan el turismo y los que lo sufren y lo viven, porque son las comunidades locales, ¿no? O sea, esta visión de comunidad local, de desarrollo local y regional, que permita que la actividad turística no sea el principal objetivo o no sea el hilo conductor del desarrollo en el Valle de Teotihuacán, sino que vaya acompañado también de una serie de políticas urbanas, de planificación, de conservación, de protección, de sustentabilidad, no solamente de los monumentos arqueológicos, sino también de todo el entorno natural y de todo el entorno social, porque también desafortunadamente vemos que el Valle de Teotihuacán sufre los estragos de un crecimiento irregular, de un crecimiento no planificado, no pensado, caótico en muchas ocasiones, en donde pues también están muy involucradas nuestras autoridades, ¿no? ¿Y por qué traigo sobre la mesa este tema? Pues porque al final de cuentas, esta falta de planeación, esta falta de una directriz en donde estemos participando diferentes actores de la sociedad, genera graves daños y pérdidas irremediables del patrimonio arqueológico, no solamente de la época clásica en el Valle de Teotihuacán, sino también de todo el patrimonio de la época del posclásico, nuestros monumentos históricos. Simplemente darles un ejemplo, ¿qué pasa con todo el sistema hidráulico colonial que había en el Valle de Teotihuacán todavía hace 50 años? Los puentes de piedra, por ejemplo, ¿no? Les pongo un caso muy específico, que es el pequeño puentecito que conecta la calle Adolfo López Mateos con la plaza de la Catedral de San Juan Teotihuacán, que está totalmente destruido. Le han tirado ya las paredes, los muros laterales, y ninguna autoridad hace absolutamente nada, porque no revalora estos elementos, porque el cuerpo de agua que pasa debajo de ese puente está totalmente contaminado, ¿no? Y ahora resulta ser una molestia, cuando todos tendríamos que estar haciendo algo por recuperarlo, porque justamente ahí podríamos generar también una actividad turística. Los ahuehuetes que hay en San Juan Teotihuacán, por ejemplo, que también se están muriendo todos. Hay un problema importante en la ecología del Valle de Teotihuacán que está generando pues la muerte de estos árboles milenarios, ¿no? Que de alguna manera también simbolizan o son parte de este patrimonio natural que tenemos. Volteamos a ver en nuestras diferentes comunidades, y hay muchos elementos que están ahí esperando ser visualizados para conformarse en recursos, pero desde una visión sustentable que permita que realmente la actividad turística sea equilibrada, que redistribuya la parte económica y que no todo se siga centrando en Teotihuacán. Al final de cuentas, ahora que se reabrió la zona arqueológica, pero de manera restringida, nos hemos dado cuenta que la gente sí puede sobrevivir de otras cosas, ¿no? Ha visto cómo hacerle, ha generado nuevos emprendimientos, nuevas formas de visitar Teotihuacán, pero todavía seguimos estando como muy desconectados unos de otros. Incluso, y ya nada más para dar un botón de muestra de cómo realmente el turismo viene desde una directriz ajena al Valle de Teotihuacán, pues en la semana pasada, no tiene ni 15 días, que desaparecieron la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de México, ¿no? Y desapareció la COBATE, que venía siendo pues la instancia pública, digamos, que directamente se encargaba de la actividad turística en el Valle de Teotihuacán, y con eso se cancela también el videomapping de experiencia nocturna. Y en realidad esto es un dominó que viene cayendo a partir de la cancelación
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y su reubicación hacia la base de Santa Lucía. Vean cómo en realidad todo lo de pueblos mágicos, pueblo con encanto, videomapping, todo estaba ligado, al proyecto del nuevo aeropuerto. Se cancela ese proyecto y se cancela todo lo demás que tiene que ver con esa reactivación que se venía dando, ¿no? Que era una reactivación, yo la sentía muy forzada, muy forzada, muy a la carrera, muy de grandes obras vistosas en un momento, pero que en realidad eran elefantes blancos. ¿Por qué? Pues nuevamente vuelvo a esta parte, no hay una planeación de la actividad turística y esto también nos genera un caos en las políticas públicas que a la postre tendrán un efecto sobre el subsuelo. ¿Por qué? Porque viene un crecimiento desordenado en el Valle de Teotihuacán, tenemos destrucción de contextos arqueológicos y destrucción también de contextos naturales. Ya nada más para ir cerrando también, el proyecto del nuevo aeropuerto afectó de manera impresionante nuestras serranías, las serranías del Valle de Teotihuacán, con la gran generación de minas. Incluso en el Cerro Patlachique se hizo una mina, ¿no? Cuando es un cerro sagrado, está justo enfrente de la pirámide del Sol y tiene un simbolismo, está ligado, hay un paisaje cultural que se debe de conservar debido a que la propia declaratoria de sitio patrimonio mundial por parte de la UNESCO considera las visuales, ¿no? Es decir, hacia dónde hay relación entre el paisaje y los grandes monumentos. Y al final de cuentas nos decían, bueno, es que es muy importante el aeropuerto, ¿no? No hay otra forma de que se desarrolle la transportación aérea. Un proyecto que en teoría era turístico, era para atraer más gente, estaba destruyendo también los recursos de uno de los sitios turísticos más importantes de nuestro país. En estos términos, y pues para no alargarme mucho, pues esta primera reflexión que estoy planteando, gracias a la invitación de Alonso, pues nos conduce a reflexionar acerca de, bueno, qué tanto hemos estado involucrados como teotihuacanos en la activación turística, seguimos solamente inercias o verdaderamente hay emprendimientos que busquen, además del aprovechamiento económico, generar un beneficio en el Valle de Teotihuacán y en nuestros principales recursos o atractivos turísticos como son pues los grandes monumentos y además también su entorno social. O, reitero, seguimos las inercias que nos siguen llegando de fuera y a partir de eso, pues solamente damos respuesta a las necesidades de un turismo que además se ha convertido en los últimos meses y años en una cuestión cada vez más abstracta, ¿no? ¿Qué es lo que realmente el turista está buscando? ¿Qué tipos de experiencias está buscando? ¿A qué viene a Teotihuacán? ¿Qué es lo que lo motiva? Faltan también hacer muchos análisis acerca de cuáles son los principales elementos que están siendo aprovechados y que el turista de alguna manera visualiza a través de las redes sociales, a través de la difusión que se le da a ciertos espacios. ¿Qué es lo que busca en el Valle de Teotihuacán? ¿Qué le estamos ofreciendo? ¿Cuál es ese vínculo que nos está uniendo? Y todo esto, cómo impacta en nuestros principales recursos. Basados en eso, pues esperemos que en próximas entregas y entrevistas que genere este emprendimiento de Alonso, pues podamos ir reflexionando, ¿no? Podamos ir pensando. Pues por mi parte, en este momento sería todo, Alonso. No sé si quieras que abunde en algún tema en particular. Pues, bueno, hay algunos comentarios, doctora. Pues primero que nada, pues agradecerle nuevamente, ¿no? Este recorrido histórico a través de pues, este recorrido que nos hace sobre cómo era el Teotihuacán de hace algunos años y cómo nos encontramos ahora. Es importante tener este contexto porque a partir de él pues tenemos bases para poder saber de qué manera hemos trabajado o se ha venido trabajando y cómo es que ahora tenemos que reestructurar, como bien comenta, esta planeación integral, que en realidad, como lo ha dicho, pues quizás se habla de ella, pero en realidad no ha existido. Ese es uno de los grandes problemas, que está el discurso, pero también la práctica es la que no se ha generado por diversas circunstancias.
Entre algunos comentarios, pues bueno, saludos que le hacen llegar algunos alumnos de usted. También hay un comentario de Gregorio Muñoz sobre, pues reitera esta necesidad de reactivar el turismo, de reactivar la economía, a partir quizá de la situación que estamos pasando por el COVID-19. Entonces sí es necesario, pues sí, hacer esta reactivación turística, pero como comenta, a partir de visualizar ciertas necesidades y también ciertos enfoques que sean convenientes para la conservación del patrimonio y para el beneficio de las comunidades principalmente. Que el turismo pueda descentralizarse, pero descentralizarse de una forma realmente positiva. No se trata, considero que no se trata solamente de descentralizar por descentralizar, sino que es importante que si se hace esa descentralización, sea con una visión que permita aprovecharla y que no también sea algo que al final pues no nos genere nada positivo. Bueno, yo quisiera, bueno, no hay preguntas como tal sobre el tema, no las hay. ¿Hay alguna? Nos comentan al principio sobre la pieza más representativa de Teotihuacán. Si quisiera contestarnos esa pregunta y yo después quisiera hacerle una más enfocada al tema que hoy abordamos. Pero bueno, nos preguntan cuál sería para usted la pieza más, o cuál es la pieza más representativa de Teotihuacán, pieza arqueológica más representativa de Teotihuacán. Claro que sí. Bueno, es una pregunta complicada porque pues en realidad depende aquí de representativa para qué, ¿no? En términos, por ejemplo, del simbolismo de Teotihuacán, yo creo que la pieza arqueológica más importante y recuerdo que cuando entramos al Museo de Sitio y vemos desde el vitral o desde este gran ventanal a la pirámide del Sol, decimos, esa es la pieza más importante del museo, ¿no? Nuestra gran pirámide del Sol. ¿Por qué? Porque en términos simbólicos, pues ha representado el elemento a partir del cual se inicia la exploración de Teotihuacán, ¿no? O sea, las pirámides siempre han estado en el imaginario visual desde el siglo XVI hasta ahorita. La pirámide del Sol es el primer gran monumento que se explora en Teotihuacán y además, justamente bajo ese concepto, el arquitecto que diseña el Museo de Sitio lo exhibe como en una vitrina, ¿no? Nos pone ese gran ventanal y ahí está la pirámide del Sol. Para mí, para mi gusto, yo creo que una de las piezas más representativas es la gran escultura de la Chalchutlicue, que está en el Museo Nacional de Antropología, porque pues ahí podemos ver la estética, el concepto artístico de los teotihuacanos, el estilo que ellos siempre buscaron en la figura antropomorfa y pues además la monumentalidad, ¿no? Esa es la pieza escultórica más grande del sitio. Para muchos consideran que son las máscaras teotihuacanas, se han convertido también en un símbolo, también las esculturas del Templo de la Serpiente Emplumada, ¿no? Estos quetzalcóatls. Sin embargo, yo creo que pues ahí depende de los gustos, ¿no? Pero como les comento, creo que el elemento que identifica al sitio, al valle, en términos simbólicos, en términos urbanísticos y monumentales, es justamente la pirámide del Sol. Y bueno, ya nada más quería agregar, recuerdo que en el diálogo que sostuvimos, Alonso, me preguntabas, ¿y las comunidades estarán realmente preparadas para el turismo? Yo creo que esa es una pregunta muy importante que todos nos tenemos que hacer. ¿Están preparadas para qué tipo de turismo? Más que nada, ¿no? Porque cuando pensamos en turismo, generalmente pensamos en las grandes cantidades de gente. Y si no hay mucha gente, no es un emprendimiento exitoso, ¿no? O sea, nos vamos siempre por las cantidades. Yo creo que las comunidades están preparadas para diferentes tipos de turismo. El turismo gastronómico, el turismo artesanal, el turismo de cuestiones religiosas, ¿no? El turismo histórico, del patrimonio histórico. Sin embargo, no cuentan con la infraestructura necesaria. Yo creo que ahí hay un problema importante porque no se ha pensado en un aprovechamiento, como reitero, esta parte planificada, en donde se pueda generar una infraestructura que no genere problemáticas para las comunidades. Porque el hecho de llevar más gente hacia los poblados nos genera problemas de tráfico, problemas de inseguridad, de gentrificación, ¿no? Las personas que viven en las comunidades son desplazadas
por desarrollar hoteles, restaurantes y otros espacios para los turistas. Entonces, hay que pensar y hay que hacer análisis como un poquito más profundos de qué tipos de turismo queremos en el Valle de Teotihuacán. ¿Para qué sí habrá que incentivar infraestructura? ¿Y de qué manera se podrán aprovechar los diferentes recursos? O sea, ya no podemos seguir viendo de manera aislada lo cultural de lo natural. Incluso ya se ha creado un nuevo concepto que es lo biocultural. No está separado lo natural de lo cultural. Si vamos a proteger Teotihuacán, vamos a proteger también sus entornos naturales, sus paisajes, sus cerros, todo, porque al final de cuentas están integrados, forman parte de un solo elemento. Y ese elemento hay que visualizarlo así. Debemos de dejar de segmentar. Pero sí, para la parte del aprovechamiento turístico hay que ver qué tipo de turismo queremos llevar a determinados lugares y en ese sentido generar la infraestructura necesaria. Bien, perfecto, doctora. Igual, bueno, algunos comentarios más. Pues muy buena iniciativa, interesante y educativa, es lo que nos comenta Paulo Oliva. Ojalá que las hagan más seguido, pues sí, ojalá que tengamos oportunidad de que no sea solamente la única charla que tengamos con usted, sino más adelante poder continuar abordándolo y pues también ir invitando a quien esté interesado a compartir con la comunidad de Teotihuacán este tipo pues de contenidos, digamos, este tipo de conferencias, este tipo de charlas que son necesarias, porque al final creo que algo importante es que, como lo comentó durante su charla, es importante que las personas que no formamos directamente parte, digamos, en este caso del gremio arqueológico o de alguna especialidad como tal, tengamos la cercanía con ustedes y tengamos la posibilidad de escucharlos y tengamos la posibilidad de que nos puedan aclarar nuestras inquietudes, nos puedan ampliar el panorama, nos puedan incluso como sugerir qué podemos hacer a partir de una visión que pues ustedes han desarrollado a lo largo de los años. Entonces es importante y claro, ojalá podamos continuar haciendo estas iniciativas. Hay algunos comentarios más, la felicitan sobre Carlos Gutiérrez, excelente exposición, Berito. Le mandan Gracias. Saludos. y Montserrat le manda un abrazo, querida Verónica, un abrazo de Monse. Ariadna nos hace un comentario, bueno, es un comentario importante, que es importante engranar los esfuerzos de los diversos actores que nos encontramos en el Valle de Teotihuacán, conciliando las expectativas de la comunidad local. Creo que, no sé si quiera comentarnos algo al respecto sobre este comentario, doctora. Claro que sí, pues primero que nada también tenemos que identificar cuáles son esas expectativas de la comunidad local, ¿no? Porque a veces vemos a las comunidades de una forma muy romántica. Pensamos que pues todos piensan igual y que sí hay un interés verdaderamente de participar en la actividad turística, pero pues bueno, habrá ciertos segmentos de la comunidad local que realmente no estén interesados y es válido, ¿no? También tienen otro tipo de intereses. Sin embargo, yo creo que sí es muy importante aquí empezar a recuperar la idea de comunidad. O sea, realmente, ¿qué somos como comunidad? ¿Estamos unidos? ¿Qué es lo que nos une? Y en torno a eso, ¿qué expectativas tenemos respecto de ese recurso arqueológico, ese recurso turístico que se nos ha heredado desde hace 100 años, que lo tenemos ahí ya activado? ¿Qué tanto lo conocemos? ¿Y qué podemos aprovechar de él, ¿no? Como comunidad, no en términos turísticos, como comunidad, ¿qué elementos nos está dando ese recurso? ¿Realmente nos da identidad? ¿Realmente nos da la posibilidad de tener pues un área protegida donde además no solamente se conservan los monumentos arqueológicos, sino también las especies animales, ¿no? Sabemos que las zonas arqueológicas se han convertido también en reservas naturales, precisamente porque pues no hay tanta modificación del paisaje. ¿Qué nos representa ese sitio arqueológico? ¿Qué es para nosotros como comunidad? No desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista de lo consideramos nuestro patrimonio, realmente lo visualizamos de esa manera, lo conocemos, nos vinculamos con él, nos preocupamos por esos elementos o que lo siga haciendo el INAH, o que vengan otros y realicen lo que tengan que hacer. Como comunidad, realmente qué tanto estamos nosotros integrados a eso que nos han dicho que es nuestro patrimonio.
pero que de alguna manera nos sentimos también aislados a él, ¿no? Ajenos a él, no lo conocemos. Y te digo eso porque, pues bueno, yo doy clases con chicos del Valle de Teotihuacán y, y pues sí, me doy cuenta de que hay un fuerte desconocimiento de lo que tienen ahí a la mano. Incluso, ¿no? Resulta interesantísimo que haya muy pocos arqueólogos teotihuacanos. Eso yo creo que también es un elemento que nos permite visualizar que como comunidad, qué tanto realmente sentimos que forma parte de nuestra identidad en términos más allá de lo simbólico, en términos íntimos. Y por lo tanto, qué tanto participamos en su conservación o en su gestión. Y lo que deriva también en la parte de los emprendimientos turísticos. Si no conocemos el sitio, no podemos saber qué valores hay que enfatizar para generar mejores propuestas turísticas, mejores experiencias turísticas, únicas, ¿no? Y en ese sentido, creo que vale la pena la reflexión. Gracias por el comentario, Ariadna. Gracias, doctora, por este enriquecimiento del comentario. Y bueno, una pregunta de nuestro amigo Skyman. ¿Por dónde empezar para construir una planeación participativa hacia el turismo sustentable en el Valle de Teotihuacán? Digamos que nos ha planteado toda esta situación, pero pues de repente quisiéramos saber también, como lo comenta Skyman, ¿por dónde empezar? Son tantas situaciones que de repente decimos, bueno, ahí están, pero ¿por dónde, digamos, usted qué podría decirnos? ¿Por dónde podríamos iniciar a hacer esta construcción o esta planeación participativa hacia el turismo sustentable? Sí, claro que sí. Y yo creo que esa ha sido la duda que hemos, o bueno, más bien la cuestión que nos hemos preguntado muchos, ¿cómo empezamos, no? O sea, tiene que ser desde el gobierno, tiene que ser desde nosotros, estamos de alguna manera muy fragmentados porque, pues sí, hay que decirlo abiertamente, priva una visión muy individualista. Lo que les comentaba hace rato, recuperar una visión de comunidad, pues nos lleva también a pensarnos en términos de qué buscamos como población, qué queremos como población y como población en sus diferentes segmentos, ¿no? ¿Qué quiere la niñez? ¿Qué quiere la juventud? ¿Qué quiere la gente más adulta? ¿Cómo empezar a planear de manera conjunta? Pues yo creo que antes que nada generando este tipo de actividades, este tipo de foros, identificándonos, reconociéndonos, a lo mejor convocándonos entre nosotros mismos y comenzar con desarrollar un planteamiento que podamos llevar ante las autoridades y si ellos no nos hacen caso, pues entonces nosotros empezar a generar pues por lo menos una conciencia. El hecho de tener una conciencia común en donde nos identifiquemos y sepamos que somos una fuerza, nos permitirá en algún momento incidir en las políticas públicas y generar cambios. Entonces, ahorita nos estamos reconociendo, por eso yo considero que foros como el que tú estás armando, Alonso, son muy importantes, porque nos hacen mucha falta en el Valle de Teotihuacán, porque ahora las tecnologías nos permiten ya vernos desde casa. Antes era muy difícil que se convocara una reunión y llegaban 2, 3 personas porque nadie tenía tiempo, pero ahora que estamos en casa creo que tenemos la posibilidad de empezar a generar este tipo de foros, de reuniones, de pláticas, de charlas, como bien lo planteas, y a partir de ahí identificar por dónde quisiéramos nosotros empezar a incidir en políticas públicas. Además tenemos muy cerca espacios de formación profesional en donde se puede pedir una asesoría, un curso, de tal manera que vayamos conformando ya una organización colectiva, comunitaria, que nos permita llevar propuestas, ¿no? Muy específicas. Y por supuesto sumar especialistas, sumar gente que está metida en esto. Digo, de verdad hay mucha gente interesada, hay muchos profesionales que están interesados en generar cambios en el Valle de Teotihuacán y sobre todo visualizarlo desde el punto de vista más sustentable. Porque si seguimos con la misma dinámica que teníamos, pues en 50 años, quién sabe qué Valle de Teotihuacán vayamos a tener. Muy, muy complicado en términos de la saturación de los servicios, muy complicado también en términos de los recursos con los que contamos, el agua, la electricidad, el espacio mismo, ¿no? Y no vemos que vaya a haber soluciones directas
a esas problemáticas por parte del gobierno. Entonces creo que sí es momento de empezar a identificarnos, por lo menos identificarnos, y a partir de ahí generar ya líneas de trabajo específicas. Perfecto, doctora. Gracias, Sky, por la pregunta. Hay varios comentarios, por ejemplo, este del señor Gonzalo, que ha acertados comentarios por parte de la arqueóloga Verónica Ortega, esperando más participaciones que son muy importantes y valiosas para la cultura teotihuacana. Felicitaciones, doctora Verónica Ortega. Muchas gracias. Carlos Gutiérrez nos comenta, las reglas de permanencia 2021 de los pueblos mágicos están alineados con los ETS. Reino Animal tiene un muy interesante proyecto de sustentabilidad que ya es una realidad y que puede ser una guía para iniciar un gran esfuerzo de recuperación de espacio. Creo que es importante esta parte de recuperar los espacios. No sé qué opina al respecto, doctora, si quisiera comentarnos algo sobre este comentario. Sí, por supuesto, ¿no? Sí, definitivamente Reino Animal creo que ha sido uno de los emprendimientos que han tenido una mejor conciencia del espacio en el que se encuentran, ¿no? Y han sido muy respetuosos y por supuesto ahora apuntan hacia la sustentabilidad. Carlos además es un gran conocedor del asunto de los pueblos mágicos y creo que pues justamente tú que conoces de esto, Carlos, y que tienes los elementos, sí sería muy interesante que compartieras esta visión. Y aquí justamente es donde nos empezamos a reconocer, ¿no? Quienes estamos de alguna manera vinculados con la parte un poquito más conceptual o teórica, pero también están muchos de los que nos están observando, que son los que en la práctica están directamente vinculados con el turismo, los artesanos, los guías de turistas, que visualizan el panorama de una manera mucho más concreta, y que, bueno, a partir de ahí podemos empezar a sumar esfuerzos. Sí, reconozco que Reino Animal ha trabajado mucho en la parte de la sustentabilidad y, bueno, pues de hecho es uno de sus compromisos principales, ¿no? Al dedicarse a la parte de la conservación de especies y de la presentación de estas especies, pues justamente en un entorno mucho mejor conservado, que además ha sido muy respetuoso de los vestigios arqueológicos que hay en su terreno, ¿no? En el espacio en donde se desarrolla su actividad. Entonces, pues bueno, hay que buscar este tipo de documentos, ojalá se hicieran públicos, ¿no? Los pudiéramos conocer y de ahí retomar algunas ideas y empezar a ver que si se hace en Reino Animal, también se puede hacer en el Parque de Cactáceas, también se puede hacer en otros espacios y poco a poco ir sumando, ¿no? Sumando sobre todo a quienes gestionan estos espacios. En el caso, por ejemplo, de los ejidatarios de Ostoyohualco, pues tienen ahí un espacio que ahorita, desafortunadamente, desde hace ya varios años, ha quedado desvinculado de la actividad turística, y creo que fue una iniciativa maravillosa y que se puede recuperar. Y así poco a poco ir sumando. Teotihuacán tiene que ser un modelo porque es muy visto, o sea, está visibilizado en todos lados, pero creo que justamente el estar tan aislados y tan incomunicados, pues no nos ha permitido lanzar propuestas mucho más integrales y mejor planeadas. Perfecto. Otro de los comentarios que nos hacen llegar, también agradecer a quienes nos están acompañando, quienes están dedicando parte de su tiempo a escuchar a la doctora Verónica y a ser parte de esta charla. Agradecerle a cada uno de ustedes por estar aquí, por hacernos llegar sus comentarios. Jaguar Saúl Tinajero nos dice, es hora de hacer otro turismo, ya no tan masivo, sino más íntimo, llegando más a las poblaciones locales, pero eso significaría un cambio desde cada población, como nos los venía comentando, ¿no, doctora? Esta situación de saber para qué tipo de turismo estaríamos preparándonos dentro de las comunidades. Si Santa María se prepara para un tipo, si San Sebastián para otro tipo, si San Martín para otro tipo. Entonces creo que eso ya podríamos irlo pues también planteando a partir de las necesidades de cada pueblo quizá, o integrarlas a una misma dirección. Entonces, gracias, Saúl. Perla Rodríguez nos dice, falta esa atención y planeación para atender al turista. Fui hace 2 años y me perdí casi todo lo que veo en propagandas, batallamos para encontrar dónde comer, sufrí al saber que si me pasaba el camión de las 5, ya no había más. Yo hace tiempo recuerdo una plática con usted, doctora, en donde decía que era ya tanta la saturación de comercio alrededor del sitio arqueológico que iba a llegar el momento en donde las personas no iban a poder llegar a Teotihuacán, porque de alguna forma los accesos iban a estar colapsados, ya no ibas a poder ir ni hacia atrás ni hacia adelante, y esa era una de las problemáticas que recuerdo nos comentaba, ¿no es así, doctora? Si pudiera decirnos algo al respecto sobre esta situación. No, claro que sí, lo vivimos en diferentes equinoccios, ¿no? Creo que desde el año
de 1995 hasta el año 2003, cuando comenzó ya a organizarse esta parte del equinoccio, vivimos la saturación, vivimos el colapso, vivimos el caos que generaba el equinoccio, justamente bajo esta visión de eventos únicos que son supermasivos y donde todo el mundo quería aprovechar, ¿no? Y sí, definitivamente creo que a pesar de que pensamos que tenemos la gran infraestructura, no la tenemos. La infraestructura turística en Teotihuacán no ha evolucionado desde los años 60. Eso debemos de tenerlo muy claro. Después del gran proyecto de López Mateos de hacer el circuito arqueológico, las 5 entradas, los museos, la autopista, no ha evolucionado, no hemos tenido más. Por supuesto, también tiene que ver con el gran potencial arqueológico que hay en el subsuelo y la declaratoria de 1988 que establece áreas de restricción. Pero bajo ese tenor tampoco ha habido el interés de generar mejores opciones de infraestructura y de canalizar polos de servicios turísticos fuera de la poligonal de Teotihuacán, ¿no? Porque podría hacerse eso, justamente para no seguir centralizando todo. Polos fuera de la poligonal, a partir de los cuales se pudiese llevar a los turistas, sí, a visitar los monumentos, pero también pasando por las comunidades. Esa parte que además de alguna manera depende mucho de los ejidatarios, ¿no? Porque los ejidatarios son los que tienen los terrenos, digamos, en áreas que podrían ser estratégicas para canalizar después al turismo hacia la parte central. Pues en realidad no ha habido un acercamiento hacia ellos, ¿no? Yo creo que son actores sociales fundamentales y de alguna manera no los hemos invitado ni vinculado a la actividad turística, y esto ha generado que más bien sean las minas u otro tipo de explotación de los recursos los que hayan tenido pues mayor receptividad por parte de ellos, ¿no? Pero no se ha vinculado esta parte de ver esa planeación integral y generar polos que permitan el mejor aprovechamiento del espacio turístico. Gracias, doctora. Hay varios comentarios, quizá no podamos leer todos, también para no extendernos demasiado y no quitarle demasiado tiempo, doctora. Ya vamos a elegir algunos de ellos. Obviamente todos son importantes y se los haremos llegar posteriormente para que usted pueda hacer esta retroalimentación a cada uno de ellos. Este comentario es de Luis Daniel Martínez. Él nos dice: gracias por las reflexiones. Sería bueno considerar un vínculo entre el INAH y la población aledaña. Por ejemplo, la malla ciclónica representa también un límite psicológico, el cobro de acceso a los habitantes del valle, la poca difusión del patrimonio en las escuelas de la región, etcétera. Entonces, sin duda, sí, la malla, yo recuerdo que nos decía, o muchas personas platican, cuando colocan la malla es como esta ruptura, ¿no? De que les arrebatan sus pirámides, como dicen algunas personas mayores. ¿Quiere hacer algún comentario sobre esto que nos comparte Daniel, doctora? No, claro que sí. De hecho, me parece un comentario sumamente trascendental, ¿no? Este conflicto, y lo voy a decir entre comillas, ¿no? Este conflicto que se ha manejado desde hace, no sé, desde la declaratoria de 1988, cuando se establecen las famosas áreas A, B y C. Y empieza a haber justamente esta relación coercitiva entre el INAH y las comunidades, ¿no? Entre que se ve que el INAH es quien acapara la parte central de los monumentos y las comunidades se ven limitadas porque hay una declaratoria que establece que no se pueden hacer construcciones nuevas en ciertas partes, ¿no? Que ahora también veo que ya esto se está pasando totalmente, ha quedado rebasada esa declaratoria. Recorro recientemente Teotihuacán y se me encoge el corazón, ¿no? De ver todo lo que se está destruyendo por justamente seguir centralizando el turismo cerca de las pirámides, cerca de los grandes monumentos. Pero bueno, volviendo al comentario que hace esta persona, este participante, yo creo que ese vínculo con el INAH sí existe. De hecho, tú mismo, Alonso, y la gente que trabaja en la zona arqueológica de Teotihuacán es de las comunidades, es teotihuacana, viven en Teotihuacán, ¿no? Son de ahí, nacieron ahí. Lo que ha hecho falta es un diálogo mucho más cercano en el que las propias comunidades generen sus propuestas de cómo pueden participar en la gestión del sitio. Hay que tomar en consideración una cosa muy importante. Las zonas arqueológicas, por nuestra legislación y por la historia que tenemos en el sentido de la protección de los monumentos arqueológicos,
son de utilidad pública, es decir, nos pertenecen a todos los mexicanos, pero también son solamente administradas por el gobierno federal, por el gobierno central. Y esto, por supuesto, genera una serie de, pues de desacuerdos con las comunidades locales, ¿no? No solamente pasa en Teotihuacán, pasa en Calakmul, pasa en Monte Albán, pasa en Chichen Itza, en todos lados, porque sienten que les están arrebatando no solamente un símbolo identitario, les están arrebatando territorio a las comunidades, ¿no? Sin embargo, también hay que considerar que estas zonas arqueológicas se han conformado en consenso con la población, porque se les han comprado sus terrenos y las comunidades han aceptado esa parte, ¿no? Ha habido procesos expropiatorios que nunca son de arrebatar el terreno, sino de darles un pago en cambio, y a partir de eso generar un área de protección que necesariamente tendrá que estar delimitada. No hay de otra. Se tiene que delimitar, se tiene que poner la malla ciclónica por seguridad de los propios monumentos, por seguridad de los bienes que hay dentro de las instalaciones de la zona arqueológica, porque hay bienes materiales, ¿no? Y porque además se tiene que establecer un área, un límite entre las poblaciones y los recursos que se están protegiendo. Pensemos, por ejemplo, en un pozo petrolero o en una estación eléctrica. Son recursos de la nación, se han hecho inversiones importantes ahí y de alguna manera se tienen que delimitar. Pero yo creo que la malla, más que ser un obstáculo psicológico o un obstáculo físico, nos tiene que decir, aquí hay un recurso que sí, está ahí, está delimitado, porque necesita estarlo así, estar delimitado, perdón la redundancia, pero eso no quiere decir que estemos aislados de él, ¿no? Hubo, de hecho, un programa en donde los teotihuacanos podían entrar gratuitamente al sitio solamente presentando su INE. No sé si eso subsista todavía, ¿no? Pero sí se hizo por varios años. La idea es que si hubiera ese vínculo, también se generaron una serie de programas de divulgación, de difusión. Desafortunadamente también la institución pues cada vez tiene menos recursos, tiene que priorizar algunas actividades, pero yo creo que debe de ser una dinámica de ambas partes, en donde las comunidades también soliciten, pidan, gestionen que les llegue la información y que lo hagan, por supuesto, de una manera ordenada. Yo creo que el INAI no tendría ninguna dificultad en hacerlo, ¿no? Que haya una solicitud de parte también, para que la institución pueda canalizar los recursos y generar las soluciones a esta necesidad de información. Entonces, hay que ser mucho más proactivos desde ambas partes, desde la propia institución, pero también desde las comunidades. Y yo creo que empezar a generar más soluciones y no estar pensando tanto en el conflicto, porque eso pues no nos ha conducido absolutamente a nada. Y lo que sí es que estamos viendo es que cada vez se afectan más el subsuelo, tenemos más pérdida de recursos arqueológicos, mucha de la información que está debajo de la tierra pues es destruida, ni nos enteramos de lo que había ahí, y seguimos en esta dinámica que en realidad no nos aporta nada a ninguna de las dos partes. Creo que sí es un momento ya de que como comunidades también exijamos lo que queremos, que en este caso es información, ¿no? Y que con esa información podamos construir mejores posibilidades para nuestras propias poblaciones. Gracias, doctora. Para ir cerrando la charla, me gustaría hacerle, bueno, son preguntas finales, pero que también pueden representar inquietudes de varios de las personas que tenemos cotidianamente nuestros recorridos alrededor del sitio arqueológico y que podemos ver algunas medidas que se adoptan y que a veces no nos preguntamos por qué se adoptaron o por qué se encuentran en esas condiciones. Una pregunta que nos hace llegar Flor Malsana dice, ¿por qué se encuentra cerrado el tramo del sendero interpretativo de la puerta 3 y cómo se podría reabrir? Si pudiera comentarnos algo al respecto, por favor. Claro que sí, es una lástima que esté cerrado porque además está dedicado justamente a la conservación del medio ambiente. El cedulario que está ahí se diseñó justamente para dar a conocer las plantas nativas de Teotihuacán y las especies endémicas de la región. Está cerrado por falta de recursos, porque no hay personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia que pueda
resguardar esa zona. Sí, es decir, a pesar de que ahí no hay monumentos arqueológicos, es un sendero con una serie de macetas para plantas, debe de haber ahí alguien que lo resguarde y desafortunadamente no tenemos, o bueno, más bien el INA ya no tiene personal suficiente para hacerlo. La mayor parte del personal de custodia que hay en la zona pues está dedicada a las partes donde hay pintura mural y a los grandes monumentos y no hay quien resguarde esa zona, pero pues bueno, ojalá pronto se pueda gestionar por lo menos un recurso para que se pueda abrir porque es una parte muy importante del sendero. No te escuchas, Alonso. Sí, sobre el teatro al aire libre, es un área, digamos, que fue creada desde la época de Manuel Gamio y que de alguna forma fue utilizada con fines pues para la comunidad en ese momento. Hoy pues tristemente sí, efectivamente se encuentra cerrado, cada vez el área que le corresponde se ve reducida y hay inquietudes sobre saber pues principalmente cómo poder reactivar un espacio pensado para la comunidad y que considera, en este caso la pregunta también la hace Flor Malsana, que nos dice quién administra el teatro del pueblo de San Francisco y por qué no se hace un uso comunitario de él. Entonces, si pudiera también comentarnos algo al respecto para ir ya cerrando la sesión de preguntas y pues... Claro que sí, con todo gusto. Bueno, primero que nada, hablar un poquito de la historia de ese teatro al aire libre o teatro de la naturaleza, que es el nombre que le pone justamente Manuel Gamio. Fue diseñado por un arquitecto guatemalteco que se llamaba Rafael Yela Gunter y pues justamente tiene la forma de un espacio teatral griego, ¿no? Mira, está administrado por el INA, forma parte del área federal. Sin embargo, sí pueden hacer uso de él. De hecho, las comunidades, si pudiesen generar un programa cultural, podrían hacerlo en ese espacio. Se puede establecer un convenio entre el INA y las comunidades, siempre y cuando las actividades no sean de lucro. Es decir, que sean actividades culturales para las comunidades que no generen un costo. Porque ahí hay una cuestión administrativa y jurídica que no permitiría que se cobrara a las personas que van a hacer uso de él. Ajá. Así es que sí se puede. Yo creo que es importante que las comunidades reactiven justamente estos espacios que son tan importantes para ellas mismas, pero ahí sí tendría que haber como una participación por parte del gobierno municipal o del gobierno estatal para atraer las actividades artísticas o culturales y que su realización no genere ningún costo. Pero sí se puede reactivar, sí se puede. Ahí está el espacio, yo creo que hay que aprovecharlo. Es fantástico, es maravilloso y ya muy pocos niños lo conocen, ¿no? Ya se quedó en la memoria de las personas adultas o jóvenes, pero los niños ya no tienen ningún vínculo con él. Bien, doctora, pues agradecerle pues lo que hoy nos comparte. Hay varios comentarios. Yo nuevamente reitero mi agradecimiento a todos los que nos han acompañado en la tarde de hoy y que nos han hecho llegar sus comentarios, que nosotros posteriormente se los haremos llegar a la doctora Verónica. Y ya para cerrar, bueno, yo quisiera hacerle una pregunta breve y va relacionada al tema de lo que nos comentaba sobre esta preparación que actualmente ya tienen los jóvenes de Teotihuacán y principalmente que usted pues está ahorita desarrollando sus actividades en la escuela, en la universidad, dentro de la carrera, dentro de la licenciatura en turismo. Yo quisiera saber cómo están preparando a los licenciados en turismo. Efectivamente, pues la universidad queda relativamente cerca a las poblaciones del Valle de Teotihuacán, incluso está, digamos, dentro del valle, si no me equivoco, y se está impartiendo esta carrera, los jóvenes están acudiendo, se están preparando en esta licenciatura, porque precisamente se ve que Teotihuacán pues va a ser siempre un foco turístico, o sea, el turismo aquí no se va a terminar a pesar de las contingencias que se presenten, siempre va a haber turismo en Teotihuacán y el turismo se va diversificando, el turismo se va modificando. Y yo quisiera saber, para ir cerrando, doctora, ¿cómo se está preparando el licenciado en turismo que va a dedicar su profesión en Teotihuacán? Porque se están preparando precisamente porque van a desarrollar su actividad profesional aquí. Pero ¿cómo está haciendo esta preparación? Y desde su punto de vista, ¿qué es lo que estaría faltando o qué es lo que se está haciendo bien
para que el licenciado en turismo pueda llevar a cabo todas las necesidades o todas las planeaciones integrales que hoy se han platicado. ¿Le corresponde a él? ¿De qué parte le corresponde? Si pudiera compartirnos esto, por favor, doctora, y pues para ir cerrando, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Pues mira, es una licenciatura nueva en el Valle de Teotihuacán. Tenemos apenas 3 generaciones de egresados, pero justamente lo que se está planteando en la licenciatura es una formación de turismólogos que son en realidad científicos sociales, es decir, no son guías de turistas, ni gente que se dedica a los restaurantes o a la hotelería, ¿no? Que también es parte importante y también aprenden la cuestión operativa del turismo, pero la carrera está enfocada a la gestión de recursos turísticos, es decir, ¿cómo gestiono yo un espacio turístico? ¿Cómo convierto el patrimonio natural o cultural en un recurso que sea aprovechable de manera sustentable, que genere además, como les había comentado a lo largo de la plática, una distribución equitativa de la riqueza, pero sobre todo que parta de una planeación integral, que visualice actores sociales, que visualice entorno económico y entorno político. Y bajo esta idea, las unidades de aprendizaje que conforman la licenciatura tienen materias como sustentabilidad, manejo adecuado de recursos naturales, legislación del patrimonio cultural y natural, marco normativo para la parte financiera. Se visualiza también la parte de la interpretación del patrimonio y yo creo que esto es algo fundamental. Lo que buscamos es que los turismólogos en las futuras generaciones que estén egresando tengan la posibilidad de generar mejores discursos turísticos que interpreten y que sobre todo pongan en valor los diferentes elementos que conforman el patrimonio natural y cultural. Y para el caso especial de Teotihuacán, estamos justamente ahorita ya generando la unidad de aprendizaje que se va a llamar Turismo y Patrimonio Arqueológico, porque queremos que los chicos ya se vinculen directamente con la forma en cómo se gestiona un sitio arqueológico, una zona arqueológica en este caso, y que además puedan generar iniciativas o proyectos para mejorar la visita turística, no en términos de que venga más gente, sino que la experiencia turística realmente genere un aprendizaje y sobre todo una conciencia de conservación. Eso yo creo que es fundamental y que además tenemos en el Valle de Teotihuacán el gran sitio en donde los chicos pueden ir a ver de manera directa esta posibilidad, ¿no? De cómo insertarse en la gestión de un sitio arqueológico, de una zona arqueológica, desde el punto de vista de un aprovechamiento sustentable y mejorar la experiencia de visita y diversificar la visita retomando los otros valores que tenemos en la región, reconociéndolos sobre todo porque lo que hace falta es, por ejemplo, contar con un buen catálogo de recursos turísticos en el Valle de Teotihuacán, que además visualicen las posibilidades de activación de esos recursos y que permitan que se puedan generar mejores programas o mejores ofertas turísticas con la visión de la sustentabilidad. Entonces estamos trabajando en eso, además de que también la universidad acaba de abrir hace 2 semanas el diplomado en planeación integral del turismo, que justamente está buscando que los chicos que egresen de ahí puedan insertarse ya dentro de las instancias que manejan el turismo en el gobierno, sea la Secretaría de Turismo o en este caso la Secretaría de, ¿cómo quedó? Cultura y Turismo, ¿no? En el Estado de México, y que ellos puedan generar esta planeación. Es decir, que tengan las herramientas necesarias para convertirse, ahora sí, en los diseñadores de la actividad turística. La idea es que el egresado diseñe la actividad turística y no simplemente siga la inercia que marcan las nuevas tendencias que a veces son totalmente desconocidas para nosotros y que no tienen absolutamente nada que ver con nuestros propios recursos culturales y naturales, ¿no? Entonces, la idea es que ellos puedan diseñar una planeación integral y generar mejores productos basados justamente en los elementos de la conservación, la protección, la autenticidad y sobre todo la distribución equitativa de la riqueza. Entonces, eso es lo que se está generando actualmente en la licenciatura en turismo de la UAM Valle de Teotihuacán. Y pues bueno, esperamos ver los resultados ya en los próximos años, ¿no? De nuestras primeras generaciones insertándose en estos ámbitos y generando mejores experiencias. Perfecto, doctora. Pues
Muchas gracias nuevamente. Quisiera preguntarle si hay interesados en contactarla. Hay un comentario sobre una investigación que hacen en ciudades desaparecidas, le llaman a esta investigación, y preguntan si pueden contactarla. Usted dejará como podemos compartir su correo electrónico y que la contacten, ya sea para ese tema o algún otro tema de interés de quien hoy estuvo presente en la charla. ¿Es posible contar con su correo y que pues se pongan en contacto con usted? Claro ¿O que sí, cómo sería? con todo gusto. Sí, perfecto. Entonces, sí, nosotros podemos compartir el correo, obviamente, pues sí, sería el contacto para pues estas inquietudes que pudieran hoy haberse generado a raíz de esta charla Con todo principalmente. gusto. Claro que sí, si lo puedes compartir ahí en el chat o de alguna manera dentro de lo que es tu página, con todo gusto, sin ningún problema. Perfecto, le agradezco mucho. Y bueno, pues sería todo por hoy. La verdad me siento muy contento de haberla escuchado, de que pues nos hayan acompañado pues varios pues de personas que viven en Teotihuacán. Muchos de ellos pues los conocemos, pues somos vecinos de las comunidades. Realmente el espacio en el que estamos trabajando y en el que hoy usted aceptó participar pues nace con ese objetivo, ser pues un vínculo entre las comunidades y el sitio arqueológico, porque conocemos la problemática, realmente conocemos esa ruptura que existe entre el patrimonio, entre la institución que lo resguarda y las comunidades que somos parte de la región. Existe esa ruptura, se maneja un discurso que está queriéndose vincular, pero en la práctica todavía falta mucho, ¿no? O sea, como hoy nos los plantea, creo que en la práctica todavía nos falta mucho por hacer para lograr este vínculo y para lograr este beneficio integral. Y pues bueno, ese es el objetivo de este espacio, que podamos ser este vínculo entre comunidades y patrimonio, y a través de la participación de especialistas como usted podamos ir enriqueciendo nuestras visiones y podamos ir pues generando más inquietudes para pues trabajar sobre ellas, que es lo principal, ¿no? Es ir hacia adelante, seguir trabajando y bueno, pues por hoy le agradezco nuevamente el que haya aceptado participar y pues damos por concluida esta primera charla, esperando que haya otras oportunidades de platicar con usted, doctora. Claro que sí, muchas gracias, gracias a todos, muy buenas noches y Alonso, pues felicitaciones nuevamente por esta iniciativa, creo que es muy valiosa y que seguramente dará frutos pues próximamente, ¿no? En un futuro no muy lejano. Muchas gracias. No, gracias a usted y verá que así es, que así será y bueno, pues buena noche a todos, a todas, buenas noches doctora y pues hasta pronto, cuídense Hasta mucho. luego. Gracias.